Sí. Bien, pues buenas tardes. Permítanme en primer lugar que me presente. Me llamo Francisco Babín, soy médico y actualmente trabajo en el campo de las drogodependencias y concretamente me corresponde el honor de dirigir el Instituto de Adicciones de Madrid Salud. Madrid Salud es el organismo autónomo del que se ha dotado el Ayuntamiento de Madrid para intentar hacer efectivo el derecho a la protección de la salud de todos los vecinos, ciudadanos y transeúntes que por nuestra ciudad deambulan, que como ustedes saben son muchos y cada vez más. Y es para mí una verdadera satisfacción el poder estar aquí con todos ustedes y dirigirme siquiera unos minutos, aunque evidentemente los que han de hacerlo son los ponentes que me acompañan en la mesa. Simplemente comentar que para Madrid Salud, para el Instituto de Adicciones, es una auténtica satisfacción estar en este congreso. Agradecemos muy efusivamente a la organización, a la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, la oportunidad que nos da de participar en él. Y concretamente nos parece que desde la perspectiva de lo que se plantea en términos de evaluación y retos, pues este es un congreso realmente significativo. Tanto que nosotros que compartimos, como no puede ser de otro modo, muchos de los planteamientos que la FAD tiene estructurados y que desarrolla con sus actividades en el día a día, no solo compartimos los planteamientos, sino que de hecho desarrollamos conjuntamente muchas de nuestras estrategias, sobre todo en el campo de la prevención, pues nos parece muy interesante el planteamiento del Congreso, como decía, y estamos realmente interesados también en conocer de algún modo todo lo que aquí se plantea desde la perspectiva de algo que ocurrirá en breve y que este año la FAD celebra. Como ustedes saben perfectamente, son los 20 años de la fundación y en breve se cumplirán también los 20 años del Plan Municipal contra las Drogas. En consecuencia, todo lo que la dinámica de actualización en función de nuevos perfiles y demás exige desde la perspectiva de un ayuntamiento como el de Madrid, lógicamente se tiene que estructurar sobre el debate y sobre las conclusiones que se establezcan en foros como este. Por todo ello, nos parece absolutamente oportuno no solo la realización del mismo, sino el modo en que se han planteado los temas, digamos que con un puntito de provocación y siempre desde la perspectiva de preguntarnos en base a la experiencia cuáles son las mejores actitudes y aptitudes con las que enfrentarnos al problema de las drogas. Y desde luego en ese marco resulta, como decía, una gran satisfacción el poder moderar esta mesa redonda, siquiera a las 4 de la tarde, pero bueno, estoy absolutamente seguro de que eso no va a ser un hándicap, y que, como ustedes saben por el programa, pues recibe el título genérico de «Hay que ocuparse de las drogas», bastante provocador, como estamos comentando. Pero desde esa perspectiva de responder a la pregunta, pues tengo la enorme satisfacción de que nos acompañen en la mesa personas que, sin ninguna duda, tienen acreditada experiencia como para intentar enunciar su posicionamiento en cuanto a la respuesta a una pregunta tan provocadora como esta. Enseguida se los voy a presentar a ustedes, pero me pide la organización que recuerde, antes de comenzar la mesa, que tras la intervención programada del último ponente se abrirá un turno de preguntas dirigidas a los mismos y que esas preguntas deben de formularse por escrito, lo pueden hacer ustedes en cualquier momento a todo lo largo de la duración de esta mesa, en función o según el modelo que todos los asistentes tienen junto con la documentación que se les ha entregado del Congreso. El personal de la organización irá recogiendo dichas preguntas y nos las hará llegar a la mesa para que puedan tener respuesta en el marco de ese debate. Y bueno, pues en principio creo que las instrucciones de inicio están cumplidas, por tanto me corresponde el honor de presentar en primer lugar a Javier Ruiz Fernández, que es licenciado en Psicología, con amplia experiencia y formación en drogodependencias en el Centro Coordinador de las Drogodependencias del Gobierno vasco y que actualmente se ocupa como director de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Portugalete, concretamente desde el año 93, es decir, ya se trata también de una larga experiencia en un puesto de esas características, puesto complejo. Además, ha trabajado como psicólogo del módulo de asistencia psicosocial de Sestao, en el Servicio Ambulatorio de Toxicomanías y Salud Mental hasta el año 84. Ha sido psicólogo en el Centro Coordinador de Drogodependencias del Gobierno vasco
y del Servicio Vasco de Salud, Osakidetza, hasta 1988, tutor de prácticas y profesor del Máster de Drogodependencias de la Universidad de Deusto y responsable técnico del Área Municipal de Prevención de las Drogodependencias del Ayuntamiento de Portugalete hasta 1983. Él se va a dirigir a nosotros bajo el sugestivo título de Drogas entre las políticas sectoriales y las ambiciones maximalistas. Así que, Javier, cuando quieras, tuya es la palabra. Bueno, gracias por la presentación. Me estaba pareciendo viejísimo ya cuando estabas hablando de todo eso. Digo, que vaya edad. Y gracias también, sobre todo, a la FAZ, a la Fundación, a Ignacio, a Eusebio, a toda la FAZ, por permitirme estar en una celebración como esta de 20 años, que yo creo que es una etapa para celebrar. Lo mismo que me ha permitido durante estos 20 años participar en otras colaboraciones con la Fundación. Yo creo que para mí, al menos, siempre muy satisfactorias. Por eso es muy grato poder estar en una celebración de tanto tiempo de trabajo. La verdad es que esta es una buena hora para intervenir. Lo decía nuestro moderador, estáis todas y todos ahí estáis encantados de estar con esa semisiesta. Intentaremos, bueno, yo intentaré al menos no dormirme. Si en algún momento veis que se me cierran los ojos, pues me avisáis, pero intentaré al menos no dormirme. E intentaré también ceñirme al tiempo que nos corresponde a cada uno, cosa que para mí es casi imposible, pero yo haré el esfuerzo y lo intentaré. La verdad es que el título, si el Congreso en general es muy sugestivo, el título para mí lo es mucho más. Y diréis, pero si no hay quien lo entienda. Pero bueno, yo intentaré explicar que realmente las ambiciones maximalistas de las que aquí se hablan y las políticas sectoriales prácticamente pueden ser dos polos de la misma línea, pueden ser dos puntos que tienen mucho que ver y que lo que voy a intentar en estos minutos es hacer una reflexión, sobre todo muy personal, de lo que yo entiendo que ha producido esas en momentos ambiciones maximalistas, sobre todo ante un fenómeno que en algún momento, y desde luego no es hoy, y por las intervenciones de la mañana lo podemos saber mucho mejor, porque realmente no es las drogas, no es un fenómeno que produzca hoy un tirón social, una preocupación social tan grande como en algunos momentos lo ha producido, que llegó a pensar en mucha gente que las drogas podían ser un motor de cambio importante, un motor de transformación, y ahí es donde estarían de alguna manera las medidas esas o las ambiciones maximalistas, y en qué se ha quedado realmente todo aquel fenómeno con todo su potencial y qué hemos conseguido entre todos y todas las administraciones, asociaciones de iniciativa social, profesionales, servicios, comunidades, etcétera, que hemos conseguido producir o que hemos conseguido aprovechar de todo ese potencial que tenía el fenómeno de las drogodependencias. Bueno, me disculparéis o me disculparán porque yo si no hago un poco de turismo o de promoción turística, el alcalde no me deja salir del ayuntamiento, entonces por eso tengo ahí una referencia un poco local y habrá otras un poco locales a ese puente de Portugalete que hace poco nos lo han declarado Patrimonio de la Humanidad. Bueno, es y que os me animaría a ir a verlo, que es una cosa espectacular. Bueno, ¿cómo desde mi punto de vista podemos pensar o que se ha ido produciendo ese cambio o esa transformación, ese paso de unas ambiciones a unas políticas más sectoriales? Yo creo que analizar la respuesta al fenómeno, esta mañana se ha comentado, pero yo creo que entre otras muchas cosas y sin ningún ánimo científico, entre otras muchas cosas, yo creo que algo que nos hace explicar, que nos permite explicarnos qué respuesta se produce ante un fenómeno es algunos de esos aspectos, de esos condicionantes que yo indico ahí. Por un lado, evidentemente el fenómeno de las drogas ha ido cambiando. Esta mañana se ha explicado largamente y yo no me voy a meter, pero han sido cambios muy importantes. No tiene nada que ver, yo creo que la intervención o una de las preguntas que se hacía en la mañana era muy pertinente, porque nos olvidamos que antes incluso de la epidemia de la heroína, y nosotros en el País Vasco tenemos una conciencia clara de eso, antes teníamos un fenómeno muchísimo más grave, incluso que lo que fue la heroína después, que fue el fenómeno del alcohol. Yo recuerdo los primeros estudios que se hacían a finales de los 70, primeros de los 80, a nosotros nos daba, entre comillas, porque cuando se habla de estudios sociológicos pues hay conceptos o hay apartados que no son, pero en ese apartado que se hacía de sospechosos alcohólicos, que no era diagnóstico, que era sociológico, nosotros estábamos en el 13%.
en el País Vasco, no sé si éramos la segunda comunidad, creo que Canarias, que nunca lo he entendido por qué, pero creo que Canarias nos ganaba, estamos en un 13% de personas que consumían alcohol en una cantidad suficiente como para entrar en ese apartado, en ese intervalo de sospechosos alcohólicos. Y si eso lo ponemos en términos de que eran esas personas que consumían en los años 70 alcohol, no eran adolescentes, no eran mujeres, no eran niños, pues nos quedamos con que era un 13% de la población que eran adultos, con lo que entre el tanto por ciento de la población adulta y de varones se convertía pues en un 30, en un 40%, aquello. Entonces, y eso era un fenómeno muy grave, y eso es a lo que al principio, al menos, en el País Vasco se intentó dar respuesta con un plan, porque ese era el fenómeno más grave. Por eso yo creo que el alcohol es importante no olvidarlo, pero esos cambios, aquel alcohol, la heroína, otras drogas, el alcohol, la vuelta de los jóvenes al alcohol, de otra manera, que no el consumo tradicional, la disminución de algunas ilegales, los adultos consumiendo también drogas ilegales. Bueno, todos esos cambios en el fenómeno han ido dando lugar a distintas situaciones que han condicionado la respuesta. Hoy también estarían condicionando seguramente la respuesta, pero también la preocupación de la población. Yo creo que el defensor del pueblo andaluz esta mañana lo decía perfectamente, cómo ha ido cambiando esa preocupación de la población. A veces producido por esos cambios del fenómeno, a veces esos cambios en la preocupación producidas por las propias instituciones, por los medios de comunicación. Yo recuerdo en aquellos tiempos cuando todas las noticias de drogas, todos los estudios que se han hecho del contenido de drogas en la prensa, ¿no? Todas aquellas noticias de drogas se referían al tráfico. Cuántas toneladas, cuántos delincuentes, cuánto no sé qué. Y claro, la gente, todos lo que pensábamos es que acabar con el fenómeno de las drogas solo podía ser posible acabando con el tráfico. Yo en Bilbao estoy en asambleas de asociaciones de padres y madres de alumnos y alumnas, entonces eran de padres de alumnos, bueno, hoy son de padres y madres de alumnos y alumnas, pero entonces saliendo con palos a la calle a perseguir traficantes. Esa era la angustia de la que hablaba Chamizo, que a lo mejor era un esfuerzo no orientado hacia lo más eficaz, pero era un esfuerzo y una preocupación que se sentía. Yo creo que esa preocupación ha condicionado mucho. Ya ha estado condicionada por los medios de comunicación, por la respuesta institucional. Yo creo que la orientación hacia la prevención ha llegado muy tarde, el esfuerzo en la prevención ha llegado muy tarde y la ocupación de recursos en la prevención ha llegado muy tarde. Evidentemente, también es algo que debe condicionar una respuesta ante un fenómeno, es la evidencia científica, los estudios, los distintos. Realmente no hemos llegado a tener evidencias de cómo se produce el fenómeno de las drogas, seguramente no las llegaremos a tener y por eso hemos ido cambiando también de estrategias mucho. Y está claro que todo esto da lugar y la respuesta institucional también va condicionando esa preocupación y esas evidencias, porque no se estudia lo que se quiere, a veces se estudia lo que se puede, lo que se apoya que se estudie, y esa respuesta institucional tiene mucho que ver con la condición o con el condicionante. Yo creo que estos elementos habría que estudiar. Yo no voy a hacer, por supuesto, ni una revisión histórica de todos estos elementos, ni qué es lo que ha ocurrido, pero sí diré que ha habido, desde mi punto de vista personal, 3 momentos muy distintos. En un momento de esta respuesta, en el que intentábamos, como fuera, con aquello del alcohol, pues vaya, parecía que lo entendíamos, qué pasaba para que una persona, o para que un grupo de personas grande, o para que grupos de personas en las mismas condiciones llegaran a tener un problema con el consumo de drogas, buscando esa causalidad. Y ahí se hacían trabajos, y me acuerdo de aquellos libros, aquel estudio de Funes, del perfil de la heroína, publicado en Cruz Roja, intentando saber cómo era un heroinómano. Y resulta que encontraba que heroinómanos había de todas las edades, de todos los perfiles, de todas las familias, de todas las educaciones, de todos los medios sociales. Resulta que no se encontraba ni el perfil ni el elemento aquel que condicionaba. Se avanza un poquito en ese estudio y aparece ese enfoque mucho más integrador. Ampliamos el enfoque de la visión y realmente intentamos comprender qué es lo que ocurre, ¿no? Y no es solo la persona que se relaciona con una droga, hay que tener en cuenta esa sustancia, cómo es, las vías de administración, los efectos de cada una, etcétera, etcétera. La persona, cómo se desenvuelve, dónde vive, qué familia, qué educación, qué predisposición, qué salud tiene, etcétera. Todo eso habría que estudiar y además el medio en el que se desenvuelve. Decíamos que había medios que eran poco atractivos, poco creativos, poco estimulantes y entonces, analizando todo eso, encontrábamos una interminable lista. Nosotros teníamos una población, no sé si Ramón Mendoza la sacó en otro sitio, pero teníamos una publicación de Ramón Mendoza que se llamaba Factores originantes del consumo de drogas. Había una lista, no sé, de 150 cosas
que juntas, entremezcladas, solas, si no funcionaban bien, podían hacernos entender como una persona, un grupo, llegaba a tener un problema con el consumo de drogas. Total, para los que trabajamos en prevención, era como tirarnos a los leones. Porque a mí me decían, trabajas en el Ayuntamiento de Portugalete, 50.000 habitantes, a margen izquierda de la ría del Nervión, y tienes que ocuparte de estos 150 factores para prevenir las drogodependencias. Y eres el último mono del ayuntamiento, porque claro, que trabaja en urbanismo, en educación, pero tú eres el de prevención y tienes que intervenir en 150 factores. Aquello era como hacer la revolución porque existían las drogas. Y realmente el fenómeno a lo mejor tenía esa fuerza como para hacer la revolución, pero no teníamos los recursos al menos para hacerla. Eso yo creo que han sido los tres momentos. Y el tercero, en el que yo creo que hay, al menos nosotros, digo nosotros, pues un grupo de personas que hemos trabajado juntas y que hemos estado pensando juntas y bueno, nos hemos envejecido, como digo, juntas, pues al final nos hemos rendido y hemos dicho, no, mira, esto, yo creo que ha habido mucha gente y hay toda una línea teórica a través de un enfoque sistémico de decir que esto no es que sea multicausal, es que no se pueden buscar las causas. Nos hemos rendido, ya no buscamos las causas y pensamos que realmente, o se ha pensado que realmente el fenómeno de la drogodependencia es un fenómeno complejo que aparece en un momento concreto en la sociedad y que nos da la sensación que uno de los factores comunes que aparecen en todos los colectivos frente a este fenómeno es el de la delegación. Es decir, todo el mundo piensa que esto lo tiene que resolver otro. Es decir, que la policía piensa que tiene que ser los médicos que el educador que la familia que el gobierno. Es decir, todo el mundo, hay una especie de rueda de delegación en la que todo el mundo dice que esto lo resuelvan otros. Eso yo creo que a principios sobre todo de los 90, cuando ya es mucho más generalizado el que ya no se sabe si los jóvenes consumen drogas ilegales o no son los adultos los que consumen alcohol, los jóvenes consumen alcohol. Sobre todo en ese momento nos parece que un buen objetivo podría ser para la intervención romper esa delegación, romper la delegación que cada colectivo, cada persona y cada institución, fundamental, cada institución hace respecto al fenómeno de las drogas. Y se da ese enfoque competencial, que da lugar a una estrategia. Y yo, por referirme un poco al título de la intervención, es una estrategia que sería esa estrategia de máximos, ¿no? Esa estrategia significa analizar el fenómeno de las drogas absolutamente en toda su globalidad. Había una ponencia muy interesante de alguien que está ahora en el Observatorio Europeo, Alexis Gusdel, que ya no me acuerdo cómo le llama. Pero bueno, hace una reflexión sobre esto del enfoque global. Sí, le llama así, enfoque global. Y entonces introduce ahí todos los aspectos que tienen algo que ver con el fenómeno de las drogodependencias. Y prácticamente está todo tiene algo que ver. Lo cultural, lo social, lo económico, lo político, lo policial, bueno, todo tiene algo que ver. Entonces, esta estrategia supone analizar de esa forma global el fenómeno e intentar que en ese ámbito de análisis cada individuo, cada colectivo y cada institución asuma en el ámbito de sus competencias la responsabilidad que supone intervenir porque existe ese fenómeno de las drogas. Desde esa ambición maximalista de pensar que el fenómeno de las drogas era tan potente que iba a resultar realmente un motor de cambio social y que iba a cambiar pues la educación, que iba a cambiar la inserción social, la integración, la incorporación social, que iba a cambiar los servicios sociales, que iba a cambiar las políticas más de control de la oferta, que iba a cambiar la juventud, para que eso se produjera teníamos que conseguir que la respuesta a cada una de las necesidades que aparecían en el fenómeno se dieran por parte de la institución o de la persona que era competente en ello. Esa es la respuesta desde la normalidad, es decir, es más importante que responda quien tiene que responder que el tipo de respuesta que se haga. La familia se tiene que ocupar de la familia, la educación de la educación en el aula, la policía del control de la oferta, etcétera, etcétera, etcétera. Esa es la respuesta desde la normalidad. Evidentemente eso requiere de una actuación bien planificada, si no cada uno estaría pisándose al otro. Entonces es necesario establecer planes y bien coordinada. Y una actuación en la que la eficacia, más que en una evaluación estricta de los objetivos del programa, la eficacia está mucho más condicionada por el nivel con que el colectivo con el que queremos trabajar asume que la actuación es eficaz. Es decir, requiere de la participación. En la planificación de todas las actuaciones requiere de la planificación. Bueno, esta era la estrategia que requería
Algo hemos perdido. Algo hemos perdido. Me habían dicho que una flechita era para adelante y la otra para atrás. Pero parece ser que no. Bueno, esto tenía que dar lugar, claro, toda estrategia, sobre todo es una estrategia política, global, amplia, pues tiene que dar lugar, no, todavía me falta alguna, a una estructura organizativa. Incluso la propia estrategia nacional, si uno ve, y eso es lo que quería marcar yo, que aquí ponía, yo ahí tenía 2000, si esto no se despierta alguien, ahí había 2000-2008, que es la estrategia nacional. Yo no quería sacar ahí solo el puente colgante, quería sacar la estrategia nacional, pero bueno. Entonces, la estrategia nacional 2000-2008 ya incluye que sea un plan participativo, un plan global, generalizar la prevención, trabajar en el medio laboral, normalizar la asistencia, una plena cobertura asistencial. Normalizar la asistencia significa que la asistencia se preste en los ámbitos de la asistencia sanitaria, es decir, que el Sistema Nacional de Salud afronte esa asistencia sanitaria. Bueno, integración laboral, plena cobertura es que haya los dispositivos suficientes, Observatorio Español, bueno, eso es la estrategia nacional. Ya incluye la estrategia nacional, ya tenía la estrategia nacional y tiene una cierta ambición maximalista. Pero ¿qué ocurre? Que eso requiere de un modelo organizativo que jamás se ha puesto en marcha. Hubo una experiencia allí en el País Vasco por el año, después de que se hizo el plan, en el año 82, se puso en marcha realmente una estrategia que parecía que la organización podía permitir cumplir los objetivos y cubrir los criterios que se planteaban, y de hecho se desarrolló años. Yo creo que hubo una buena experiencia. Hoy ya no existe esa experiencia, pero hubo una buena experiencia, pero a nivel nacional nunca se ha puesto en marcha una estrategia realmente. Es decir, nunca realmente, entiendo, lanzo una opinión si a alguien le molesta, que luego en las preguntas me puede insultar, y tomates no, porque mancha esto mucho, pero nunca ha habido una organización que permita que se coordine realmente y que el sistema educativo asuma realmente sus competencias, que el sistema sanitario asuma realmente sus competencias. Hoy todavía no está absolutamente integrada, normalizada la asistencia dentro del Sistema Nacional de Salud. Hoy todavía no hay los suficientes dispositivos, aunque se ha avanzado muchísimo, pero hoy todavía no hay los suficientes, y nunca se ha conseguido que realmente todo ese movimiento asociativo que Chamizo decía esta mañana se integre y pase a formar parte de la planificación nacional de la estrategia en drogodependencias. Yo creo que ese maximalismo, esas tendencias, no voy a hablar de esto, que me gusta mucho hablar de la caja de herramientas, porque me parece la única forma de entender la prevención, porque no tenemos tiempo, pero sí voy a decir que toda esa estrategia, todo ese ámbito maximalista o esa ambición maximalista ha dado lugar pues a que el control de la oferta se ha avanzado. Pero se ha avanzado, yo creo, que a empujones. Si realmente no sabemos qué queremos controlar de la oferta. Decíamos que el control de la oferta tenía que pasar por disminuir la publicidad, disminuir la difusión, es decir, la capacidad, la accesibilidad de las sustancias, y disminuir la cantidad de drogas que había en la calle. Y no sabemos, o sea, porque despenalizamos unas drogas que se supone, entre comillas, son ilegales, pero las sancionamos administrativamente, entonces confundimos al personal. Ahora nos vamos a dedicar a sancionar aquellas que tradicionalmente han sido más integradas, y digo a empujones de la preocupación social. Chamizo lo decía antes, son los medios de comunicación los que nos marcan la preocupación. Es posible. Hoy vamos a sancionar al que consuma alcohol en la calle. ¿Por qué? Pues porque los que consumen alcohol de la calle son unos pesados, hacen ruido, molestan, ensucian todo. Es decir, tenemos un fenómeno no de orden público, pero de orden social en la calle, y lo resolvemos asumiéndolo como que es un problema de drogas. No es un problema de drogas. Los jóvenes siempre se han socializado de maneras, entre comillas, extrañas para los adultos. Siempre, hagan lo que hagan. Hoy en Porto tenemos un gran proyecto de trabajo con lonjas, es decir, con los chavales en Porto Caró.
Yo entiendo que en Sevilla o en Alicante se vayan a la calle a beber, pero en el País Vasco que llueve, que se mata, que hace un frío que pela, un minuto. Pues allí la gente en la calle le cuesta un poquito beber, entonces se meten en lonjas, alquilan lonjas y se meten allí. Y hacemos un programa interesante con lonjas. Pero eso tiene poco que ver con las drogas. Es cómo se socializan los jóvenes, qué pasa con los jóvenes. Bueno, pues hoy les vamos a sancionar por eso. Bueno, acabo ya. En asistencia sanitaria, como digo, no hemos conseguido la integración, hemos avanzado muchísimo. Esta mañana se ha dicho, yo no voy a incidir, pero objetivos intermedios, disminución, generalización, integración, pero no se ha conseguido. Y hay una serie de áreas de intervención en prevención, de las que no voy a hablar, en las que se ha ido avanzando, pero mi ilusión, que hubiera sido una vez saber, porque yo que he sido muchos años técnico de prevención, que ibas a los centros con todos tus programas a decir, mira, la educación para la salud es muy importante y tenemos unas herramientas con las que puedes trabajar educación para la salud. Al menos, desde los equipos municipales, teníamos una pequeña entrada en el centro educativo. Yo hoy no lo hago, pero no sabría cómo decirle hoy al sistema educativo, al educador, por qué hay herramientas de las extraordinarias, por ejemplo, que desarrolla la FAD, por qué hay herramientas y las tiene que utilizar. Porque yo entiendo que esa respuesta desde la normalidad suponga que la institución educativa le encargue al educador y a la educadora que haga un trabajo. Pero yo no sabría qué trabajo se puede hacer hoy con el programa de la FAD dentro del sistema educativo. ¿Qué es eso de trabajar en valores, trabajar en educación para la salud? ¿O qué es eso? Si no aparece, yo en el currículum no lo veo. A lo mejor aparece, que yo soy muy ignorante, pero hoy no se ve, entonces ni siquiera tendríamos por eso. Entonces, esa ambición maximalista ha dado lugar a políticas sectoriales, algunas que se han desarrollado mucho y otras que se han desarrollado menos. Siento el... Gracias. Gracias. Yo sí que siento, Javier, te lo decía retomando, no has estado estricto en el tiempo, pero desde esa perspectiva del moderador sí que siento el que, bueno, de alguna manera haya cortado o acortado tu exposición. Perdóname por ello. En cualquier caso, vamos a pasar sin solución de continuidad al segundo de los ponentes para intentar adaptarnos al máximo posible al tiempo y que ustedes luego también tengan espacio para las preguntas. Y en este caso me refiero a Andreu López Blasco. Él es licenciado en Sociología y en Ciencias Políticas, doctor en Sociología, y con una amplísima experiencia investigadora y de publicación de múltiples estudios. Solo me referiré a algunos de ellos y, desde luego, pidiéndoles excusas por mi pronunciación del alemán, del inglés y de tantos y tantos otros idiomas como él sí que domina. Él ha trabajado como investigador principal en el Deutsches Jugendinstitut de Múnich. En la actualidad es director del Departamento de Investigación de Área EGRIS. EGRIS es el acrónimo del European Group for Integrated Social Research. Y desde 1994 realiza investigaciones en el marco de los programas de la Comisión Europea, programas Leonardo, JAWF, en el cuarto, quinto y sexto programa marco de investigación y desarrollo. Ha dirigido el informe Juventud en Navarra en el año 2000 y en el 2004. Es coautor del informe Juventud en España del año 2004. Ha sido profesor asociado en la Universidad de Múnich, en la Universidad Técnica de Múnich, en el Departamento de Ciencias Sociales y Económicas hasta el año 1983 y ha realizado investigación comparativa sobre dinámica y contexto sociocultural y las condiciones subjetivas del consumo de drogas ilegales en Ucrania, Alemania y España. Durante unos años, una década, ni más ni menos, desde el 83 hasta el 93, ha tenido responsabilidades políticas a nivel local y a nivel autonómico. Hay muchas publicaciones en su haber. Algunas de las más recientes podrían ser la de Familia y Transiciones, Individualización y Pluralización de Formas de Vida para el Instituto de la Juventud, el Informe Juventud en España 2004, o Transitar hacia la edad adulta, constelaciones de desventaja de los jóvenes españoles en perspectiva comparada, una proyección hacia el futuro, en la revista Panorama Social de este mismo año, así como La familia como respuesta a la demanda de individualización, ambivalencia y contradicciones, en la revista Papers de Sociología de la Universidad Autónoma de Barcelona, también de este mismo año. Andreu, un verdadero honor contar contigo en esta mesa. Tienes la palabra. Muchas gracias.
primer lugar, también dar las gracias a la organización del Congreso, que me ha invitado. También, como Javier, es tener un currículum de alguna de estas cosas que se cuentan no es ninguna especialidad, sino también es un tema de la edad, ¿no? De haberse dedicado haber tenido la suerte, desde el año 1973 hasta ahora, haber tenido la posibilidad de dedicarme a investigar temas relacionados con juventud y familia, y haber tenido la posibilidad en mi pueblo de intentar implementar a nivel de mi pueblo y a nivel autonómico, intentar implementar, con lo difícil que eso es, implementar algunos de los resultados de algunas investigaciones. A la pregunta que hacía el coordinador anteriormente en relación con el tema de nuestra mesa redonda, yo creo que sí que hay que ocuparse de las drogas. Yo creo que habría que ocuparse, lo quiero decir un poco convencido y un poco también de una forma humilde, que hay que ocuparse del tema de las drogas como se está haciendo hasta ahora. Y yo me gustaría añadir que también con algunas nuevas formas o algunas nuevas perspectivas. Una parte de lo que yo había preparado para comentar con ustedes, con vosotras y con vosotros esta tarde, la voy a obviar porque la tienen en el CD, y además esta mañana ha sido un placer escuchar a los tres ponentes, también al coordinador de la mesa, a los tres ponentes de esta mañana, porque lo han explicado desde distintas perspectivas cuál ha sido ese proceso de tratamiento, de adicción, de aparición de la adicción a las drogas, más que de aparición, de visibilidad, de hacer visibles la situación de la adicción a las drogas en España. Han explicado acertadamente, yo creo que con perspectivas distintas, y entonces voy a obviar esa parte. Solo quisiera, de esa primera parte que yo también había preparado, habrá que preguntarse autocríticamente por qué en estas intervenciones hacemos referencia un poco al proceso histórico de cómo ha aparecido la drogodependencia, o mejor, no cómo ha aparecido, sino cómo se ha hecho visible, y además también qué estudios y cómo se ha ido reflexionando sobre la misma. Yo creo que no es solo el que, comentaba al empezar con Javier, no es solo el que estemos celebrando 2 décadas de trabajo extraordinario de la FAD, sino que probablemente es también algún síntoma, también en mi caso, algún síntoma de que tendremos que dar un paso más e intentar avanzar en la investigación, cambiando los parámetros de las investigaciones. Me refiero, no es tanto el cambio que ha tenido la percepción de las drogodependencias desde los años 60 y 70, también existía en los años 60, cómo se trataba o cómo se ocultaba en la época de la dictadura, cómo se ocupaba este tema, que ya existía, sino que no es un tema de cómo han ido cambiando, sino yo creo que habrá que insistir más en cómo ha ido cambiando la sociedad. O sea, es un reflejo del cambio social, el cambio político, también el cambio económico. Esos cambios son los que dan, no al revés, dan como resultado de que se nos aparezca la situación de las drogodependencias, de la adicción, de una forma distinta en unas épocas que aquí hemos ido escuchando. Por tanto, yo me voy a referir ahora espero tener tiempo, a 3 temas. Por una parte, a recordar, como se nos ha recordado esta mañana, a recordar brevemente cuáles son las formas teóricas, más o menos teóricas, de recordarnos cómo se llega a la drogadicción. No tanto el tema no voy a tratar, tampoco soy experto en ese tema, no el tema de qué hacemos una vez nos encontramos con personas con conductas adictivas a distintos tipos de drogas, sino a la pregunta cómo surge y cómo hemos escuchado muchas veces, muchos de ustedes o todos ustedes como expertos en temas
en tratamiento o en estudio de temas de drogodependencias, cómo habitualmente se suele responder a la pregunta ¿cómo es que surge una dependencia? ¿Qué motivos se dan para que surjan unas dependencias? Trataré brevemente ese tema. El segundo que me gustaría tratar es también ampliar el ámbito de experiencia y tratamientos de las drogodependencias, continuar con el tema de los programas que hay en la escuela, pero incidir sobre la necesidad de nuevas perspectivas. Les voy a contar 3 perspectivas, nuevas perspectivas en el tratamiento extraescolar. Yo creo que recargamos demasiado en cualquier tema, recargamos demasiado el acento en que tenemos que tratar los temas en la escuela. Muchas veces tengo la impresión de que hay una obligación de asistir a la escuela, los tenemos allí a los niños y a los jóvenes, no se pueden escapar, no se pueden marchar y entonces, no digo que no haya que hacerlo, sí hay que hacerlo, pero entonces proponemos medidas pedagógicas para cualquier política que se proponga, tanto si es de drogodependencias, de prevención, como estaba muy bien la frase de una persona con una larga experiencia como Javier, en el trabajo primero de investigador y después el trabajo práctico, de qué es eso, decías, de programas de valores, cuando todos sabemos que no existen los valores, no se puede hablar, yo no entiendo tampoco cómo se puede hablar, sino que hay comportamientos. Los valores son comportamientos y a partir de los comportamientos es cuando podremos, pienso yo también, hablar de valores. Y finalmente quiero hablar también de los cambios profundos que se han dado en la sociedad actual, en la sociedad en la que vivimos, que yo espero, si acierto en explicarlo bien, porque tengo que hacer muy rápidamente, entonces problematizaremos por qué, o a lo mejor, dicho de otra forma, quisiera cuestionar el que continuemos hablando en programas de prevenciones, de escuela, de familia, de instancias externas, instancias que en la sociedad de la tardía posmodernidad o en la segunda modernidad, en la sociedad actual, ya no tienen ninguna posibilidades de fidelizar ni tampoco ninguna posibilidades de influir. Estamos en una sociedad en la cual, y eso lo quisiera un poco transmitir, lo importante es el individuo, lo importante es el sujeto. Yo pienso humildemente que las políticas que no tengan, las políticas de juventud, cualquier otra política también, que no tenga en cuenta también la política indirectamente en parte universitaria o de los que estamos aquí en la mesa, si no acertamos, que es el problema de la juventud actual, si no acertamos en la elección, si los que estamos aquí en la mesa no acertamos en tratar y en investigar un tema que tenga actualidad, nadie nos va a invitar nunca más a ningún sitio. Igual que le pasa al joven que si no acierta en alguna de sus decisiones, después no sabrá ese camino dónde le va a llevar. El primer punto, un poco lo he contado para que vieran vean un poco hacia dónde quiero llegar esta tarde. En relación con las motivaciones para consumir, generalmente diríamos que habría 3, 4 formas de decir por qué. Y en todas ellas yo creo que no tienen valor y tampoco científicamente se puede probar que una sola de esas condiciones, que esas motivaciones, lleven a una adicción nueva o a un consumo de drogas. Una de las más generalizadas es el ver la adicción en relación con la adolescencia o la juventud. Se interpreta diciendo eso es un momento evolutivo, los adolescentes, los jóvenes, tienen dificultades a la hora de solucionar problemas que pueden tener relación con la edad, y se habla entonces de consumo de drogas como sustitutivo de, o consumo de drogas como pérdida de sentido, influencia también muy generalizada, con lo cual nos quedamos muy contentos, influencia del peer group, o sea, del grupo de iguales. También se habla de problemas familiares como una forma, estilos educativos, como una forma de explicarnos cómo se ha llegado a esa situación. Y yo creo que no se puede probar, no se ha podido probar tampoco, que haya una relación entre las deficiencias y los problemas de orientación y el consumo de drogas, entre tener problemas y consumo de drogas.
Esta mañana explicaba muy bien la profesora Elena Rodríguez la situación de tener una vida deportiva, una vida normal y al mismo tiempo en algunos momentos consumir droga. Si fuera así como los que utilizan esta motivación para explicar el fenómeno de las drogas, entonces resulta que habría que unirla al drogadependiente como enfermo en potencia, como problemático y como víctima de determinadas situaciones. Otra forma de ver el origen de la adicción es contemplarlo como un comportamiento, esta mañana también lo hemos escuchado, como un comportamiento que busca riesgos. Riesgo también se acepta como algo positivo en la juventud, ya que está creciendo, formando sus orientaciones, sus relaciones interpersonales, su relación con la cultura y con la sociedad. El comportamiento de riesgo en los jóvenes se valora como una expresión de la sociedad moderna. Tienen que experimentar experiencias para formar su vida propia a través de probar y experimentar. Y aunque parezca paradójico, dicho comportamiento es propio de una sociedad preocupada y obsesionada, en la que vivimos nosotros, por reducir los riesgos al máximo a través de la racionalidad. Giddens expresa acertadamente en su libro Modernidad e Identidad del Yo la explicación para Giddens de estas actitudes de coqueteo con el riesgo responden a la excitación que produce dominar los peligros y dominarlos conscientemente buscados. Es un poner a prueba la integridad, la capacidad de la respuesta, el salir adelante en situaciones difíciles, el hacer controlable lo incontrolable. El miedo produce la excitación, pero se trata de un miedo reorientado en forma de dominio. La excitación de asumir riesgos buscados se alimenta de ese coraje para existir que aparece de manera general en las primeras etapas de la socialización. Yo creo además que si tuviera más en cuenta una explicación, esta otra parecida sobre el riesgo, evitaríamos algunos, no son recientes, pero de hace unos años, algunos de los spots publicitarios para evitar o para refrenar que los jóvenes no, diríamos en lenguaje coloquial, no entraran en el mundo de la droga. ¿Recordáis o recuerdan ustedes esta imagen de publicidad de un joven delante de una piscina vacía en que se le proponía que entrar en el mundo de la droga sería como tirarse a una piscina vacía? Y no tenía en cuenta que eso precisamente era algo, pienso yo, desde esta teoría, que animaría a tirarse a la piscina. El riesgo es un tema de ver si ese riesgo lo puedo controlar o no lo puedo controlar. La piscina vacía anima a decir, a ver si soy capaz de tirarme de alguna forma que eso no lleve consigo que yo me rompa la crisma. Otra forma de interpretar las motivaciones para llegar a la drogodependencia sería la de verla como un fenómeno cotidiano que forma parte de nuestra cultura. Al menos en relación con el alcohol, se ve que vivimos en una sociedad permisiva que tolera el consumo de alcohol, aunque rechace el consumo excesivo del mismo, y la borrachera se explica relacionada con una situación específica unida a una pérdida de autocontrol y autodisciplina. Si tenemos en cuenta que el individuo es la persona que se relaciona y es el sujeto como tal que tiene que reaccionar, y como decía en la introducción, no solo está la escuela, sino que hay otros ámbitos, quiero presentarles tres propuestas, tres perspectivas para el trabajo en el ámbito extraescolar. ¿Tengo 10 minutos o 5? ¿5? 7 minutos. Bueno, entonces le digo los epígrafes, ustedes lo tienen mejor explicado que yo me puedo expresar ahora en el CD, porque lo he podido preparar más adecuadamente. La primera perspectiva se refiere a un aspecto que es, todas estas perspectivas tienen que ver con lo que quiero dedicar unos 5 minutos ahora. La perspectiva primera se refiere al fortalecimiento de la persona. La segunda perspectiva, para que la he observado y he hecho el seguimiento en
dos trabajos con drogodependientes. La segunda es la confrontación con las condiciones estructurales, suena un poco raro, pero la confirmación con las condiciones estructurales y de situación vital y con las limitaciones que tiene la misma configuración de la vida del adolescente. Y la tercera sería el ver de problematizar el consumo de drogas y de drogodependencias con las reglas del consumo de las mismas. Voy a pasar en los últimos 5 minutos a la presentación, no a la presentación que ustedes seguramente, todos ustedes leen probablemente también los mismos libros que uno lee y ya lo conocen, pero me gustaría aquí animarles a que la problemática alrededor de las drogodependencias se iluminara desde qué es lo que ha pasado en la sociedad actual. En la sociedad que llamamos de la segunda modernidad o tardía, y que hay un sociólogo actual que lo utiliza muy bien con una metáfora, que es la sociedad líquida, eso que se mueve, la fluidez, la sociedad líquida que viene en el contexto de Bauman a explicar que todo cambia, que son proyectos, y sobre todo a explicar que lo que hoy vale, mañana no vale. Lo que hoy te diagnostica el médico, mañana no vale. En lo que hoy, no, el diagnóstico sí, pero las medidas que te propone, que hay o que lo que un día uno ha aprendido a las semanas ya no puede tener ningún significado, eso vendría explicado con el concepto de fluidez. Pero quisiera hacer referencia a 3 cosas. Primera, en la posmodernidad, en la situación actual, las instituciones sociales surgidas como ayuda al individuo han perdido la plausibilidad. Sus normas y valores quedan en entredicho. Las instituciones, en su competencia por asegurar la vida de las personas, se quedan en evidencia al constatar que no lo pueden hacer. En la modernidad, la etapa anterior, la transmisión de normas y de conducta se hacía a través de instituciones socializadoras que conocemos, la familia, la escuela, eran vigiladas y reforzadas por la autoridad jerárquicamente competente. Este modo de proceder deja paso a multitud de posibilidades a elegir por el propio individuo, que se convierte así en su instancia última y definitiva. Iglesias, sindicatos, partidos, federaciones y otras asociaciones han perdido mucho de su atracción y de su fuerza de vinculación ideológica. Los servicios que suelen ofrecer son vistos como opciones del mercado que se usan según el tiempo, finalidad y calidad. Estas instituciones ya no fidelizan. Los jóvenes, liberados de otras dependencias y obligaciones, están obligados a elegir. Hay 3 conceptos que para mí son importantes y a mí me sirven para analizar lo que investigo en trabajos sobre juventud, que serían los 3 conceptos importantes. Sería el concepto de individualización, el concepto de elegir, el choice, el concepto de elegir, y el concepto que yo esta mañana me ha extrañado que no se hubiese hablado de una forma más adecuada, del concepto de consumo, que ya no es consumo, sino es acceso a bienes. Explico brevemente. Con el concepto de individualización, en sociología moderna reflejamos que han desaparecido las vinculaciones, que han desaparecido las normas que te obligaban, y también que hay que inventarse una nueva cohesión. Una nueva cohesión que viene sobre todo dado por las redes. De ahí el interés en que se dificulte. Sería para mí, humildemente, alguna explicación de cómo, como se veía muy bien en la ponencia esta mañana de Pepe Chamizo, por qué están perdiendo, no que están perdiendo, sino que habrá que buscar nuevas formas de organizaciones, nuevas formas de redes sociales. Esa sería, con eso nos dice, con ese concepto queremos explicar lo que está pasando en la sociedad actual. La sociedad actual nos está obligando a todos, pero sobre todo a los jóvenes, a que ellos tienen que apañárselas como puedan. El joven tiene que ya no lucha como en nuestra generación anterior, en la que queríamos
romper las normas y las obligaciones que nos impedía la sociedad, llegar a una hora, las diferencias por género, las formas de entrar en relación personal, las formas de conocer a un chico o una chica que estaban reglamentadas, que estaban además sancionadas de arriba de cómo había que hacer todo ese proceso hasta llegar a un noviazgo, etcétera, etcétera. Eso ha cambiado totalmente. Los adultos mayores que estén aquí o no tan mayores que tengan hijos o hijas o que conozcan saben que le preguntas a tu hijo, ya lo conozco, padre, tengo una novieta, una novia, no sé qué, y preguntas quién es, la conozco, dónde la has conocido, te dice, no, si yo no sé cuánto va a durar. Además, ¿para qué tengo que decirte dónde la he conocido, etcétera? Ese concepto importante de que el joven y todos nosotros, los que estamos en la mesa también, con la diferencia de que si somos funcionarios tenemos menos problemas, el que tenemos que elegir, estamos condenados a elegir, estamos condenados a tomar decisiones. Segundo concepto importante es el de elección, con todas las características. Y el tercero, importantísimo, que yo creo humildemente que hay que tener en cuenta en el trabajo o en las investigaciones con drogodependientes, es el del consumo, no la palabra consumo, sino que la sociedad actual, la economía actual, si no recuerden ustedes el concepto que se utiliza en los planes de empleo de empleabilidad, o sea, le pasan al, no es que haya puesto de trabajo, sino le pasan al joven, al individuo, él ha de hacerse empleable, esto también se puede traducir a los temas relacionados con drogodependencias. En la sociedad actual, el acceso, con eso termino enseguida, el acceso a bienes se hace a través del mercado, se hace a través de la sociedad de consumo, no del consumismo moralmente dicho, que somos consumistas y que consumimos drogas, etcétera, sino que el mercado marca las pautas. Han desaparecido redes sociales, han desaparecido otras formas y el acceso lo tenemos a través del mercado, el acceso a bienes. Le podemos llamar sociedad de consumo, es una forma de entendernos fácilmente, pero el kit está en que los bienes y acceder a los bienes de consumo también se accede con la característica del dinero, de la posición social. Estas características, contrariamente a lo que pensamos cuando hablamos de la evolución del consumo de drogas en España, estas tres características están volviéndonos otra vez a poner de relieve que en la sociedad actual aumentan las desigualdades. En la sociedad actual esas desigualdades aparecen de otras formas, pero existen. Y para terminar, si seguimos, por ejemplo, ha habido un autor, o sea, un colega, un catedrático de la Universidad de Múnich, Ulrich Beck, conocéis algunos de los libros. Ulrich Beck define cómo continúa teniendo sentido y valor la sociedad y las clases sociales. Y lo refleja con la imagen, si recordáis lo que hayáis leído, con la imagen del ascensor. En el ascensor dentro estamos también, la situación de los drogodependientes, está metida la sociedad con sus distintas clases sociales arriba y abajo. La única diferencia es que el ascensor ha subido un piso, 2 pisos. El ambiente externo parece un ambiente de que ha cambiado las relaciones sociales, pero dentro de ese ascensor que ha subido, las relaciones entre las personas que están dentro son también unas relaciones de clase. De ahí que la sociedad actual está aumentando más todo el tipo de desigualdades sociales que tenemos y que existen. Muchas gracias. Muchas gracias, Andreu. La verdad es que es difícil en tan poco tiempo trasladar más elementos de reflexión al auditorio y también gracias por la concreción en ese uso del tiempo. Quiero recordarles el tema de las preguntas, ya saben ustedes, por escrito y demás, e inmediatamente darle la palabra a Manuel Araujo Blasco. Él es psicólogo, especialista en psicología clínica. Ha realizado múltiples estancias de formación y múltiples excursiones, me atrevería yo a decir, por el campo de la salud pública y la administración sanitaria. Quizá mencionarles algunas de ellas. Desde 1980 trabaja en el ámbito de las drogodependencias, primero como psicólogo de la Unidad Asistencial de Drogodependencias de A Coruña y responsable de su unidad de día hasta 1986.
año en el que pasó a dirigir el Plan de Galicia sobre drogas. En 1990 regresa a la actividad clínica como director de dicha unidad asistencial, pero en el 93 es nombrado por el Gobierno de Galicia comisionado del Plan de Galicia sobre drogas hasta agosto de 2005, hasta hace muy poquito tiempo. Actualmente es psicólogo clínico de la Unidad Asistencial de Drogodependencias de A Coruña. Ha participado como profesor en cursos monográficos y másters realizados por diversas universidades como la de Santiago de Compostela, Vigo, La Coruña, Baleares, la Miguel Hernández, la Europea, CES, la Universidad del Salvador de Buenos Aires, la de Kentucky, la Real Academia de Medicina y Cirugía de Galicia, y ha participado como ponente en numerosos congresos y simposios, habiendo publicado más de 100 trabajos en libros y revistas científicas de España y Estados Unidos. Ha sido igualmente asesor temporal de la Organización Mundial de la Salud y de los planes sobre drogas de los gobiernos de Guatemala, Colombia, Perú, Chile, la provincia de Buenos Aires, en Argentina, destacando su participación como director de proyecto en la creación del Plan Nacional sobre Drogas de la República de Letonia. Igualmente ha participado en los trabajos para la creación del Plan Nacional sobre Drogas de la República de Lituania. Es miembro de varias sociedades científicas, siendo miembro fundador de la Sociedad Española de Toxicomanías, la SET, la Sociedad Gallega Interdisciplinaria del SIDA y del Colegio Iberoamericano de Trastornos Adictivos. Ha recibido igualmente diversos premios y reconocimientos, quizá a destacar entre ellos la Cruz Blanca de la Orden del Mérito del Plan Nacional sobre Drogas de España. Y Manuel nos va a plantear desde esa perspectiva multidisciplinar y con esa larga experiencia sus reflexiones acerca de drogas, salud pública y algo más. Muchas gracias. Y en primer lugar, pues yo creo que hay que felicitar a la FAZ por estos 20 años que cumple. Estamos celebrando de alguna manera un cumpleaños que sin duda alguna significa que otros 20 años le esperan, lo cual pues quiere decir que van a tener que trabajar más, lo cual pues tampoco es algo importante en estos tiempos, saber que uno tiene un horizonte de trabajo indefinido y casi asegurado. Y por supuesto agradecerle la colaboración que hemos mantenido durante estos años. Yo, a pesar de lo que dice mi amigo Javier, estoy encantado de cumplir años porque además yo creo que lo llevamos suficientemente bien y no paramos de hacer cosas, ¿no? Y agradecerle también que me hayan invitado a estar hoy ustedes aquí, especialmente a Eusebio Mejías, el director técnico de la FAZ, aunque el tema que me propuso en su momento pues no tiene su enjundia, ¿no? Porque cuando hablamos sobre el tema, pues es muy atractivo, a mí me pareció un título muy atractivo, pero una vez que se sienta uno delante de la tecla del ordenador y de su pantalla, pues, bueno, es, digamos, la soledad del que tiene que hacer, digamos, un hilo sensato, a poder ser racional, también a poder ser de aquellas cosas que quiere decir. Porque claro, eso de salud pública, drogas, salud pública y algo más, casi se responde por sí mismo. No sé si puedo pasar las... ¿Sí? ¿Con esto? Bien. Vamos a ver, porque en todo caso el texto lo tienen ustedes escrito en el CD que les han dado. Yo no voy a explicarlo porque estaríamos aquí un montón de tiempo y seguramente que me echarían a gorrazos por la puerta por pesado. Ellos y ustedes. Por tanto, lo que voy a hacer es unas... vale. Bien. A comentar algunas de las cosas que a mí me parecen importantes de lo que quiero transmitir hoy por la tarde. El asunto tendrá mucho más sentido si se lee párrafo tras párrafo que fue como tal y como fue concebido. Bien, pues estando yo en estas de la tecla y del ordenador, pues una lectura se me viene encima de la mesa. Bien, esta lectura corresponde a un artículo de Michel Maffesoli de principios de este año en Claves de Razón Práctica,
no lo aplica a él, lógicamente, al campo de las drogas, lo aplicaba al fenómeno que pasó hace un año y medio, en el país vecino, en Francia, cuando se desencadenó pues la crisis que todos conocemos y que convulsionó tanto a aquella sociedad y a otras también. Pero cada vez que lo leía, y leía el artículo que se llama La sociedad de la consumación, que recomiendo encarecidamente, más se me parecía que muchas veces los que trabajamos en el campo de las drogas, los que escribimos sobre ellas o los que actuamos en la clínica, parece como si Michel Maffesoli hubiese pensado en nosotros cuando escribió esto. Como ustedes saben, Procusto era un bandido del Ática que vivía en unas colinas y que alojaba a los viajeros. Les ofrecía cama y cuando se acostaban y no coincidían con las medidas de la cama, les cerraba las piernas. La cuestión es que las medidas de la cama pues eran una especie de cosa mágica y secreta y ningún viajero coincidía con las medidas de la cama, con lo cual Procusto procedía a cerrarle las piernas si el viajero era más alto de lo debido o alargárselas mediante un potro si el viajero era más corto de lo debido, hasta que pues Teseo acabó con esas prácticas, ¿verdad?, y acabó aplicándole la misma medicina. Lo aferró a la cama y le cortó la cabeza y las piernas. Por tanto, no estamos pensando muchas veces en los fenómenos de drogas exclusivamente desde nosotros. Bien, es cierto que no podemos hacerlo de otra manera. No podemos pensar desde el razonamiento, desde la cabeza de otros, pero diríamos que deberíamos de pensar en el efecto Procusto en más de una ocasión, y al final intentaré, si puedo y soy capaz de llegar hasta el final de lo que tengo que decir sobre ello. Porque para comentar esto se me ocurrió también hablar de una serie de cosas al hilo de lo que hoy es el fenómeno del consumo de drogas, al menos desde mi perspectiva. ¿Qué es el fenómeno del consumo de drogas hoy en día? El fenómeno del consumo de drogas no es consumir solo unas sustancias. Es el fenómeno que ya se ha descrito en muchas ocasiones de salir de marcha. Salir de marcha, que ya hace unos años algunos autores nos decían que lo hacen entre el 50 y el 70% de los jóvenes que salen a la calle al menos una noche todos los fines de semana. Y que salir de marcha tiene que ver con ver a los amigos, con beber alcohol, a veces consumir drogas. Es lo que decíamos, o que yo creo que él entendía, que decíamos del consumo. Es decir, que el policonsumo, o el polimorfismo, mejor dicho, del consumo de bienes, también tiene su equivalente en el consumo de drogas. Aunque quizá este último sea un hijo algo díscolo de aquel, pero no cabe duda que en esa perspectiva está. Por tanto, lo que tenemos en realidad es un fenómeno que significa un uso heterogéneo y consecutivo de diferentes drogas que se ingieren en ambientes diferentes, pero por los que se transita consecutivamente, como veremos más adelante. Por tanto, se hace en grupo, ¿verdad? Y se hace en grupo y eso nos debería hacer pensar en el sentimiento de pertenencia. El sentimiento de pertenencia que tan importante es en la adolescencia, lo es también en la adultez, no cabe duda, pero que en la adolescencia es algo natural e inevitable. Es algo natural e inevitable. Bien, en el escrito pues tienen la tentación de recurrir a los datos. Parece que el que escribe un asunto que quiere ser sesudo, pues tiene que poner datos, porque si no se ponen datos, pues parece como que es un rollo macabeo que no se entiende, ¿no? La cuestión con los datos, yo voy a pasar ahora muy por encima de ellos, los tienen perfectamente, o no tan perfectamente, pero en todo caso los tienen escritos y recogidos, es que muchas veces nos despistamos, ¿verdad? Y olvidamos que la estadística, que la epidemiología son necesarias, sí, pero son
exclusivas aproximaciones y en el orden básicamente de lo descriptivo que no de lo explicativo. Y muchas veces caemos en la fascinación infantil, esta del arte del birlibirloque, por la cual, conociendo unos datos, parece que ya conocemos toda la realidad. Y en el caso de los datos, desde mi punto de vista, pues muchas veces ocurre lo que ocurre con los árboles. Muchas veces no nos dejan ver el bosque. Digamos que son puntos en un mapa, pero ya sabemos que el mapa no es el territorio. La cuestión es que la vida tiene lugar en el territorio, no en un mapa. Por tanto, yo comentarles cosas. ¿Qué sabemos de este salir de marcha? Este salir de marcha tiene mucho que ver con esto que se comenta del botellón. ¿Vale? Y ya sabemos que son jóvenes, no tan jóvenes. La prensa hace poco recogía en Galicia, porque la prensa, digamos, hace un seguimiento estricto, como veremos, de estos asuntos del botellón, ¿verdad? O de las concentraciones con alcohol, que yo creo que son más técnicamente, es una descripción más útil. Y ahí, en Vigo, en ese macrobotellón de principios de curso, la periodista se encontraba a señoras de 60 y algo años con sus galletas. Por tanto, sí es un fenómeno de jóvenes, de menores, no fundamentalmente, porque estamos hablando de jóvenes de la década de los veintitantos, también de menores, pero no solo, también hay gente de 40 y de 50 años, y de 60, la prensa nos lo dice. Y entre todos estos datos donde se dice que la gran mayoría, que un gran porcentaje de los que acuden a estas concentraciones, a estar juntos, consumen alcohol de forma abusiva, donde un gran porcentaje de ellos también consumen otras drogas, básicamente cannabis, éxtasis y cocaína, hay unos datos que no muchas veces se conocen, y los voy a proporcionar de un estudio que hicimos en Galicia, y que yo creo que son muy importantes. El 84% de los que participan en Galicia, población mayor de 12 años, en estas actividades, dicen que están bastante o muy satisfechos con su participación en estas concentraciones. Casi el 60% nos dice que esta actividad es para ellos muy o bastante importante en su vida y que los motivos principales son, para casi el 60%, estar con el grupo de amigos, por el ambiente que se crea, para casi un tercio. Lo de tomar alcohol, que se tome en grandes cantidades, pero no es el asunto principal. Aunque casi el 50% reconocen que muy frecuentemente se producen problemas, y no pocos, dentro de estas actividades. Bien, datos sobre porcentajes, edades y demás lo vamos a pasar por alto. Pero todos los estudios nos inciden en una cuestión que forma parte de Salgo Más. Y lo que forma parte de Salgo Más en este caso es una globalización de esta forma de estar juntos de los jóvenes. Está en toda España. Esto lo he tomado de unos estudios, yo creo que muy interesantes, de Baigorri, del grupo de Baigorri, un grupo de Extremadura, que hicieron en el año 2004, donde ellos, a través de cómo la prensa reflejaba la cuestión del botellón, pues fueron haciendo un mapeo de esas situaciones. Aunque, como ellos mismos nos dicen, esto más que un mapa del botellón es un mapa de cómo la prensa refleja los conflictos del botellón. Pero es evidente, está en todos los lugares, llueva o no llueva. Si llueve, se cubren. En el País Vasco, nos decía Javier, en las lonjas, pues en Galicia, en soportales. Bien, ¿qué tenemos entonces? Pues lo que tenemos entonces es que efectivamente hay una relación entre salir de marcha, hacer botellón, consumo abusivo de alcohol, consumo de otras sustancias, pero también hay unas ganas, un deseo de coger el punto, digamos, de forma barata, como otras investigaciones de Javier Elzo nos lo ponen de manifiesto, para luego ir a locales de copas, porque el fenómeno, como decíamos antes, es itinerante, ¿verdad? Por tanto, digamos que existen muchos algo más. Y entre esos algo más que tenemos,
Pues tenemos un grupo de personas multiforme que realizan una actividad plural en sus formas y motivaciones, pero que tiene una poderosísima referencia en común, que es vivir el grupo de amigos, y que eso tiene que ver con el sentimiento de pertenencia que decíamos antes. Y son concentraciones de miles, como podremos comentar en algún momento. Y lo hacen porque les satisface y porque quieren estar juntos y porque de esa manera se encuentran bien. A pesar de los problemas que ellos mismos reconocen que presentan este tipo de concentraciones, quieren estar juntos en ese ambiente. Pero podemos preguntarnos si es a pesar de si quieren estar juntos en este ambiente por estas complicaciones o a pesar y no solo de estas complicaciones. Y no me estoy refiriendo a la famosa historia de que la juventud no tiene valores y, permitidme que diga, simplezas del mismo calado, ¿no? Yo muchas veces oigo cosas que me recuerdan pues estas tres frases que yo creo que, quizá no exactamente, pero que sí, más o menos nos pueden sonar a todos de leerlas por algunos sitios. Quizá no no usando estas palabras, pero sí con este significado. Y no me extraña que nos suenen, porque, claro, la primera tiene 4.000 años de historia. La segunda tiene unos 2.400 y pico, y la tercera, tiene más de 2.000. Nos tiene que sonar, se lo estamos diciendo los adultos desde hace 4.000 años. Nos lo hemos aprendido, evidentemente, ¿no? Nos lo hemos aprendido. Porque estas, lógicamente, son expresiones de adultos. Y claro, verdad es que ya Shakespeare nos decía que los viejos desconfían de la juventud porque han sido jóvenes, ¿verdad? Pues bien, esta forma de estar juntos tiene algunas características importantes. Tiene que ver, desde mi punto de vista, con demostrar la capacidad de los jóvenes de hacerse presentes, visibles, en un espacio urbano. Y digo de salir de marcha, porque no es que se concentren en un jardín, es que se concentran en el jardín y después van transitando por la ciudad. Ocupando, pues por lo tanto, un espacio público y hacerlo de forma itinerante. Y a veces lo hacen en lugares inverosímiles, pero desde el punto de vista adulto, no desde el punto de vista de ellos. Por ejemplo, El País, el 7 de octubre, publicaba una noticia que decía: en Sevilla casi 7.000 estudiantes se citaron el jueves en la Avenida de la Raza y tomaron una gasolinera en la que compraron hielo y bebidas. Los trabajadores de la estación de servicio, en fin, tuvieron que cerrar unas horas, etcétera, etcétera, etcétera. Tomaron una gasolinera, ¿no? Como tomar la colina de Iwo Jima, ¿no? Algo así. Bien, esta ocupación del espacio es en cierta medida espontánea, aunque se convoque por SMS, por Internet, pero no requiere nada de organización. Se convoca y ya está. Es una actividad claramente autogestionada y se va cambiando de sitio. Javier Elz, en algunos de sus trabajos, nos dice que puede haber más de una concentración en una misma ciudad. Y efectivamente esto es así. E incluso se hacen convocatorias de ámbito estatal. Por ejemplo, la del pasado 17 de marzo, donde se intentan batir récords. Y en esa, por ejemplo, pues Granada parece que se autoatribuyó el título de capital nacional del macrobotellón. Lo decía la prensa, lo recogía El País el 19 de marzo, diciendo que 25.000 jóvenes bebiendo alcohol en la explanada de la Huerta del Rasillo. Ciertamente es una cifra importante. Es una cifra importante. Una cifra mayor que el número de habitantes del 95% de los ayuntamientos de Galicia. Es realmente impactante. También hay quien se reclama la cuna del botellón. Es el caso de Cáceres. Es decir, que esta forma de estar juntos no es una forma cualquiera. Es, sin duda, algo más. Y tiene unos ciertos visos de desafío. Parece como lo que los jóvenes
nos dicen algo así como que podemos concentrarnos cuando queramos, donde queramos, en un gran número y a nuestra manera, a pesar de lo que digan y hagan los adultos. Y tiene algo de solidaridad entre los jóvenes, porque van y están allí con sus amigos. Pero no solo van a la plaza de su ciudad o del pueblo, no solo se convocan a nivel de comunidad autónoma, es que se hacen convocatorias en toda España, como fue la famosa del macrobotellón. Ya le gustaría a algunas organizaciones públicas o privadas tener semejante capacidad de convocatoria. Un cierto desafío porque también reclaman su espacio público, su lugar en la ciudad y, por tanto, en la sociedad, porque donde vivimos es en las ciudades. Por tanto, compiten por ese espacio y lo quieren dejar claro, lógicamente. Es un reto, por tanto, a sí mismos, pero también a cómo los adultos estamos organizando la forma de estar juntos. No es un reto tanto a los adultos, sino a cómo los adultos estamos confeccionando la forma de estar juntos, la forma de hacer sociedad, desde mi punto de vista. Y, lógicamente, es una forma que va de la mano del riesgo, no solo porque se beba alcohol en exceso, no solo porque se consuman otras sustancias, no solo por lo que ellos nos dicen del comportamiento sexual desinhibido, etcétera, 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 sino también a veces por el lugar en el que se celebran esas concentraciones. Por ejemplo, la gasolinera de Sevilla, y que la prensa refleja de múltiples maneras, en ocasiones con tintes verdaderamente dramáticos. Por ejemplo, El Mundo decía, el 7 de octubre, surtidores de gasolina utilizados como barra de un bar, cientos de jóvenes fumando junto a las mangueras o sobre las bombonas de butano y teléfonos móviles que no dejan de sonar. Bueno, casi parece el principio del apocalipsis, ¿no? Porque aquello parece que tenía que reventar ya, ¿no? Y permitidme que lo diga, un cierto desafío también porque dejan un montón de basuras, que la prensa nos recuerda que son miles de kilos, y también porque se orinan en los espacios públicos, es decir, allí, en eso que han hecho los adultos. Se hacen visibles a su estilo, como no puede ser de otra manera. Pero, insisto, no solo es en la plaza, itineran por la ciudad. Y a los adultos no tiene por qué gustarnos como lo hacen. Es más, lo lógico es que no nos guste. O pretendemos que los adolescentes y jóvenes se comporten como adultos que no son. Quizá también haya algo de eso. Un par de minutitos o 3. Pues esto sí que es una desgracia. Bien, en todo caso hay muchas cosas más. La prensa lo recoge cómo fue recogido el macrobotellón en Inglaterra por la BBC, en Italia por el Corriere della Sera, en Francia por Liberación, y todos son titulares pues de un cierto orden apocalíptico. Pero como se recoge en la prensa esto y la forma en que se recoge, también, lógicamente, fomenta este movimiento, lo refuerza. Y no estoy diciendo la tontería tampoco, digo tonterías, pero estas no, por lo menos, de que la prensa tiene la culpa de todo. Pero sí que escribirlo, filmarlo y grabarlo tiene sus consecuencias, entre ellas la de modelar comportamientos. Fernando Onega, en fin, nos lo decía clarísimamente el 8 de marzo, cuando, apesadumbrado, nos decía que él hubiese estado en un botellón porque, evidentemente, tal y como lo trataba la prensa, era un magno evento en el que no estar era de tontos, ¿no? Por tanto, ese también forma parte de algo más. Cómo la prensa, que se escribe desde los adultos, refleja el problema. Bien, más cosas, pero la cuestión es si todo esto cabe dentro de la salud pública, ¿no? Bien, pues si emulamos a Procusto, no cabe duda. Cortamos de aquí, cortamos de allá y, efectivamente, pues hacemos el asunto a nuestra medida y encima decimos que hemos descubierto. Qué listos somos, hemos descubierto que si recortamos por aquí, recortamos por allá, oye, nos encaja perfectamente en las medidas que tienen que encajar. Bien, yo creo que muchas veces la salud pública es el árbol que nos deja ver el bosque, entendámosla desde el punto de vista que la entendamos, y que hay cosas que se discutían hace años, como cuando se hizo el Plan Nacional, que, digamos, no nació trino, pero sí nació duplo, ¿verdad? Si drogas era un asunto de sanidad o de servicios sociales, y buenas follones,
¿verdad, Javier? Recordamos de aquella época, ¿no? Pero claro, aquella época se discutía. Yo no estoy tan seguro de que en esta época se discutan cosas como las que acabamos de hablar en eventos, en congresos, en jornadas, más allá de la presentación de datos estadísticos o epidemiológicos, ¿no? Y finalmente tienen en el texto 3 asuntos que yo creo importantes de reflexión para este algo más. Una es la creciente medicalización de las adversidades. Es decir, es como si no pudiéramos estar mal, y para no estar mal tenemos que hacer lo que sea. Recurrir a la farmacopea, legal, ilegal o mixta. Hay cada cual que se las apañe, pero no podemos encontrarnos mal. Tenemos que estar siempre estupendos, maravillosos, alegres y contentos. Otra cuestión importante, yo creo que dentro de este asunto de la medicalización, ya se habla de que no solo de que esta medicalización no quiere decir que tengan que tratarnos por cualquier asunto que sea considerado enfermedad, o a lo mejor que estamos tristes nada más, o que algo nos duele, sino que incluso, leía el otro día en una revista que Gestión Clínica y Sanitaria, que es que ya se están empezando a preparar procedimientos para tratar los factores de riesgo. Ya no es para que estés enfermo, es que vamos a recibir también medicación para que no tengamos factores de riesgo. Pues bien, esta generalización del modelo infeccioso de la enfermedad se aplica también al campo de las drogas y en algunos casos, como por ejemplo el de Abraham Goldstein, que conocerán ustedes también de una forma impresionante. Y el otro tema que quería plantear, y ya me callo, es la cuestión de la interdisciplinaridad que hemos perdido. Ciertamente la interdisciplinaridad, nos lo recuerda Eusebio Mejías en un artículo muy reciente en la revista del GIF, siempre ha sido el santo grial de lo psicosocial, ha sido un ideal, y como todos los ideales nunca llegan, porque claro, si llegasen ya no sería un ideal, qué duda cabe. Pero sí planteaba él ahí que deberíamos darnos cuenta de que la dimensión de lo que cada uno debe responsabilizarse incluye e incorpora otros niveles, y que solo desde ese punto de vista podemos entender las cosas desde una perspectiva más amplia. La cuestión es que esto no solo se aplica a los profesionales, sino también a las instituciones. Y para terminar, ya, esta vez de verdad, pues yo les ponía aquí un chiste, Bien, estas son las 3 cosas que acabo de señalar. Bueno, hay también otra cosa que podrán leer, pero para concluir yo ponía un chiste. No emulemos a Procusto, no pensemos que cada uno tiene la verdad de todo, porque la verdad de la realidad supera incluso a la verdad, y por tanto, compañeros, mesura, compañeros. Muchas gracias. Bien, pues después de estas magníficas ponencias y agradeciendo también a Manuel, como no, el hecho de pues haber condensado su presentación para ajustarse al máximo posible como Procusto, ¿no? me recuerda al tiempo del que disponíamos, pues nos van a quedar unos minutitos, pocos, pero creo que los suficientes. No obstante, si alguien se anima a emitir alguna pregunta más, pues por supuesto la recepcionaremos, para intentar dar respuesta a 3 cuestiones que se plantean. Empezaré por la que entiendo más sencilla y no exenta ni muchísimo menos de contenido y de razón, y nos la enuncia alguien que trabaja en el Cabildo de Fuerteventura, va dirigida a Manuel Araujo, y dice textualmente: bien por la conferencia, pero ¿qué hubiera pasado si en el mapa que ha mostrado hubiera aparecido Galicia en Levante o Madrid en el Cabo de Gata? Entiendo o quiero entender que el mapa es... Sí, reitero la lectura. Era Madrid, no era Canarias. ¿Qué hubiera pasado si en el mapa que ha mostrado hubiera aparecido Galicia en Levante o Madrid en el Cabo de Gata? Entiendo o quiero entender que el mapa es antiguo, pero Canarias existe al otro lado del mapa. Para la próxima no se olvide, ¿vale? Bueno, no sé si se podrá poner otra vez el mapita.
de las diapositivas, pero lo que había arriba era la Comunidad de Madrid, que tenía una flecha señalando cómo estaba más desagregado, o digamos, es decir, Canarias está, por lo menos en el que tengo yo aquí, yo creo que el de la fotografía es igual, donde habitualmente se la representa, abajo y a la derecha. Yo creo que queda claro. Y esta pregunta no tiene un destinatario concreto, por tanto la leo y cualquiera de los ponentes que quiera contestar que lo haga. Viene de Javier García, que trabaja en un centro de atención a conductas adictivas, y pregunta: el abordaje del fenómeno del consumo de drogas, por ejemplo el botellón, debe ser integral, no solo de orden público y o de salud pública. Pero ¿cómo podemos conseguir que sean los responsables políticos lo conscientes de esa necesidad y permitan diseñar o ejecutar políticas integrales de abordaje del fenómeno, sobre todo a nivel local, municipal, con presupuestos tan limitados a veces? ¿Alguien se anima? Bueno, lo que voy a decir a alguien, a más de uno le parecerá una boutade, pero como felizmente he vuelto a la actividad clínica, pues me da igual. Yo no sé si tenemos que ocuparnos del botellón. Tendremos que ocuparnos del consumo abusivo de bebidas alcohólicas, pero no estoy muy seguro que tengamos que ocuparnos del botellón dicho de esta manera. ¿De qué? Porque cuando estamos hablando de esta práctica, ¿de qué estamos hablando? ¿Vamos a impedir a los jóvenes estar juntos? ¿Quieren estar juntos? Pues yo creo que vamos... Vamos, porque claro, no lo vamos a conseguir. Y que se hagan leyes que penalicen el tema, pues bueno, pues vale, está bien. Muchas las pagarán los padres y después haremos programas más o menos buenos, más o menos extraños para conmutar la sanción administrativa o el no sé qué por unas charlas de 4 horas o de 5 horas, porque, claro, no queremos ser represivos, pero somos majetes, entonces hacemos charletas para conmutar eso. Quiere decir que no podemos rasgarnos las vestiduras, no deberíamos, no entiendo yo que no es útil, no es conveniente, porque es como yo recuerdo en mi época cuando pues, mis padres, los de mis amiguetes, se rasgaban las vestiduras porque, claro, lo que hacíamos entonces no era botellón, era correr delante de los grises. Pues claro, pues lógicamente ellos se rasgaban las vestiduras, pero claro, no había mucho más que hacer. Entonces yo creo que perseguir el botellón, sea mediante leyes, sea mediante policía o no sé qué, lo único que va a agudizar es el conflicto. Solo va a agudizar el conflicto. No quiero ser, ¿cómo se dice? Adivino, porque no lo soy. Pero yo creo que solo va a agudizar el conflicto, porque ¿qué se va a hacer con un macro botellón de 25.000 jóvenes? ¿Cómo eso se va a limitar? ¿A alguien se le ocurrirá mandar al ejército? ¿Por qué? Por mucha dotación policial que haya en una ciudad, en fin, 25.000 va a ser que no hay. 25.000 va a ser que no hay. Es decir, yo creo que en ese sentido habrá que elegir muy bien qué hacemos y no querer ser, como nos decía Javier, maximalistas. Vamos a acabar con el botellón, porque el botellón es un horror de salud pública y entonces los chicos beben alcohol, pero se lo bebemos todos. Si cada vez celebramos más fiestas porque viene una compañera o un compañero nuevo, porque se van, porque vienen las vacaciones, porque hemos vuelto de las vacaciones y estamos muy tristes y no sé qué, que va a ser un síndrome de no sé qué dentro de poco y entrarán el DSM-4, el 5 y en la CIE 11. Esto de la vuelta de las vacaciones, que es un drama, pero bueno, coño, perdón. Pero en fin, hay otras cosas también. Por tanto, desde esta perspectiva, yo creo que deberíamos de ocuparnos de otras cosas. Desde luego, con estas
reflejos en la prensa que no pueden ser reflejados por la prensa de otra manera, lo aclaro también. Vamos mal. Sigo con las preguntas. Esta va dirigida expresamente a Andreu López Blasco, por alguien que trabaja en un centro de atención integral a drogodependientes, y dice así: dado que las drogas son una mercancía sujeta a las leyes de la oferta y la demanda en un mercado dinámico, ¿no sería entonces la mejor estrategia preventiva realizar campañas de publicidad y marketing dirigidas a desincentivar su consumo, su demanda? ¿No habría que trabajar en hacer que dejaran de estar de moda? Es una pregunta realmente difícil porque no soy experto en marketing o probablemente no me he expresado bien. Cuando hablo de que accedemos a bienes a través del mercado, es que también en lo que ha explicado también excelentemente Manuel, en la marcha hacemos depender esa marcha de compra de cosas. O sea, no es un pasar el tiempo libre sin necesidad o tenemos necesidad de ir al mercado a obtener algunos elementos que pensamos que son beneficiosos, entre comillas, para pasar el tiempo libre. Entonces, no es tanto de la oferta y la demanda, sino lo que quería resaltar es que el tema del consumo está dentro de cómo la economía quiere que funcione la sociedad actual en la que estamos. Yo tampoco lo sé cómo se podía responder esa pregunta, pero la sociedad actual en la que estamos no podemos, y seguiría el ejemplo de Manuel, cerrar los ojos a esas realidades, no solo a la del botellón, sino al acceso a todo tipo de bien a través del mercado. Un bien tan preciado como es el de la salud, ya no se habla de salud, sino se habla de estar en forma. Poder estar en este momento en la sociedad actual sano es muy caro, porque ya no es un bien, es un bien que depende del mercado. Y estar en forma, sabéis todo lo caro, no solo es el gimnasio, sino son cremas, etcétera, etcétera. Eso es lo que yo quería, no te puedo responder porque no sé cómo hacerlo, pero mi apostilla alrededor del tema de la adquisición de bienes a través de los mercados es que estamos en una sociedad, o que se quiere que estemos en una sociedad que tiene que ver con la globalización, no un plan así mítico de hablar de la globalización, sino hablando de globalización con todo el trasvase de finanzas, etcétera, en la sociedad, en lo que se hace depender todo del individuo. Y el individuo que estamos solos, estamos en un ambiente, si no tenemos ni cultivamos redes sociales, no vamos a obtener todos los bienes de diversión, de estar con los amigos, de estar una fiesta de reunión o de cumpleaños, como decía, hacerla en casa, hacerla fuera de casa. Una despedida de soltero o de soltera es fuera de casa. Una despedida, etcétera. Yo quería solo resaltar eso, que en la situación actual, cuando reflexionamos de las tareas que estáis haciendo, yo pienso que también muy bien, o sea, todo lo que estáis trabajando en el campo directamente, tenemos que tener en cuenta este factor de un interés en que lo importante de los individuos es más fácil de tratarlo a él solo que en grupo, y además la obtención de bienes a través, todo tipo de bien a través del mercado. Pregunta. Yo me quiero portar bien con la organización porque quiero que me inviten más veces, pero como solo queda una, evidentemente le vamos a dar lectura y Javier Ruiz Fernández la va a contestar. Le he anticipado el contenido para que así podamos ganar un momentito de tiempo. La fórmula, quiero no equivocarme, espero no equivocarme, Noemí Bretón, de la Universidad Complutense de Madrid. Si no ese es el apellido, mis disculpas. Y dice así, va dirigida a Javier Ruiz, y dice así: usted ha comentado que uno de los problemas que existen en la lucha contra el consumo de drogas es la delegación. Médicos, padres, el gobierno derivan el problema sin terminar de tomar un papel protagonista. De acuerdo a esto, ¿quién debe ocupar? Es que, perdón, me cuesta un poco leer esta caligrafía. Ocupar este papel. ¿Quién debe ocupar este papel?
¿Qué es lo que está fallando en las políticas llevadas a cabo? ¿Se han llevado a cabo estas políticas, o mejor dicho, se llevan a cabo estas políticas con los jóvenes, con las familias, con los educadores? Puntos suspensivos. Ahí. Espera, que vuelvo a empezar la intervención y lo repito para explicarlo. No, agradezco mucho la pregunta, no la he escrito yo antes de entrar. Es decir, que se la agradezco, creo que era Nuria. A Noemí se la agradezco, no me la he escrito yo, pero aprovecho porque así intervengo y hablo de las otras cosas. No. Yo estoy de acuerdo con lo que decía Manolo sobre el botellón, no es muy raro, o sea, no es muy frecuente que yo esté de acuerdo con Manuel, pero estoy de acuerdo. El problema es que el botellón seguramente no es un fenómeno de consumo de drogas. Lo que pasa es que yo antes hablaba de que en el control de la oferta o el control actuamos a empujones. Y entonces hay algo que nos ha empujado a todos, instituciones, organizaciones, asociaciones que trabajan o que trabajamos en el tema de las drogas, a ocuparnos del botellón. Y enlazo un poco esto con la pregunta que me hacía Noemí, porque me da la sensación que es que no es que no hayamos intervenido o no intervengan, o esto de la delegación sea una cuestión de que no hemos intervenido con algunos sectores, sino que continuamos delegando la responsabilidad y la respuesta de determinados fenómenos en otros. Entonces, yo he dicho que este era un esquema de intervención, el de la devolución de la competencia, un modelo competencial, en la medida que conseguimos, desde esa respuesta, desde la normalidad, que cada quien se ocupe de su ámbito, de su parcelita de competencia, de lo que sabe hacer, de lo que puede hacer. ¿Y por qué? Con la excusa, y ese es el motor, o gracias, a veces digo, gracias a las drogas, hoy alguien se está ocupando de algo. Resulta que hoy no hacemos más que hablar aquí de los jóvenes, que no sé por qué hablamos de los jóvenes, porque ninguno somos joven, ¿qué coño tenemos nosotros que hablar de los jóvenes? Pero resulta que hablamos de los jóvenes por culpa de las drogas o gracias a las drogas. Debe ser que el fenómeno de las drogas nos indica que realmente hay poca gente ocupándose de los jóvenes y entonces nos encargan ocupar a nosotros. Esto sería un error, porque alguien está delegando en los supuestos profesionales de las drogas que se ocupen también de los jóvenes. Y nosotros tendríamos que devolver esta delegación y decir, no, mire usted, si porque existe un fenómeno de drogas nos acabamos de dar cuenta que los jóvenes están desatendidos, maltratados, nadie se ocupa de ellos, pues mire usted, los ministerios de la juventud, el departamento de juventud de los distintos gobiernos autonómicos, el plan joven de cada ayuntamiento y no sé qué, pues que se ocupen de saber qué es lo que ocurre. Eso es lo que yo llamo un poco adquirir competencias, es decir, que cada cual se ocupe, en este caso porque existe el fenómeno de las drogas. Seguramente esto de las drogas ya hemos perdido la oportunidad, ya no vamos a tener otra oportunidad de justificar o de motor como el de las drogas, ahora tendremos otra. No sé si el del botellón llegará a ser, pero a lo mejor la inmigración. O a lo mejor hay otro motor que nos permite reflexionar sobre el funcionamiento social e intentar, si es que utilizamos ese modelo competencial, conseguir que cada cual en su ámbito de competencia, en su ámbito de saber hacer, pueda ocuparse también de aquello que parece que funciona mal, que nos lo ha mostrado el que exista un fenómeno como el de las drogas. Entonces, yo eso es a lo que me refería. Y lo que nos está ocurriendo es que la Administración, por un lado, y en primer lugar, pero las instituciones también, y seguramente los medios de comunicación, seguimos trabajando en la delegación. Es decir, cuando yo decía que educación, me gustaría saber qué dice educación de esto de la prevención. Yo no acabo de saberlo. Ya tengo 25 años, yo no acabo de saberlo. A lo mejor es que es como decía Andreu, ¿no? A lo mejor es que no tiene que decir nada. Pues entonces olvidémonos de la educación, porque resulta que estamos haciendo programas de prevención de drogodependencias en el ámbito educativo y nosotros en el Ayuntamiento decimos solo que colaboramos con el sistema educativo, para decir que no hacemos educación. Y no hacemos realmente educación. Pero hay mucha gente haciendo programas educativos para que los educadores y las educadoras trabajen en el ámbito educativo por delegación, es decir, los profesionales de drogas elaboran programas para que los educadores trabajen, cuando desde la institución educativa, que sería su ámbito de competencias y que tendría que ser nuestro trabajo, conseguir que la institución educativa diga si esto de las drogas requiere algún cambio en el sistema educativo. Y si dicen que no, pero explícitamente, que no, oye, pues lo dejamos. Que sí, que nos digan cómo, qué cambio, que lo estudien, que lo reflexionen desde dentro, desde su ámbito de competencia. El ámbito de competencia del sistema educativo es la ley de educación,
los distintos currículos que aparecen en cada una de las áreas, de las edades. Ahí es donde tiene que aparecer, si tiene que aparecer algún cambio. Y yo digo que no ha aparecido. Por lo tanto, o una de dos. O esto de las respuestas de la normalidad que aparecen en todas las estrategias es parte, yo creo que sí, de la falsa o del falso consenso que alumbra esto de las drogas, que siempre ha alumbrado esto de las drogas, de ese falso consenso. Todos hablamos de lo mismo y todos hacemos distinto. Es muy peculiar esto. De las drogas ha conseguido que todos hablemos de lo mismo. Y yo creo que nadie es capaz de hacer un discurso fuera de lo aceptado y de lo políticamente correcto. Ahora, la intervención, todo es distinta. Todo es distinta. Todos hablamos de la normalidad. Ahora, intervenir, no, uno represión, otro no. Es decir, intervención es todo es distinto. Entonces, esto es parte de ese falso consenso que existe en torno a las drogas que nos ha impedido aprovechar el fenómeno como se podía haber aprovechado y realmente producir cambios importantes como se podían haber producido. No lo hemos hecho, bueno, hemos perdido este viaje. Otro vendrá. Es decir, que el siglo no ha hecho más que empezar y vendrá oportunidad, pero esta la hemos perdido en general. No digo, por eso las políticas sectoriales que se han ido poniendo en marcha, en algunos casos han sido muy interesantes, muy importantes y muy eficaces. No tanto ninguna posición pesimista. Han sido muy eficaces. Pero en este campo de la transformación, en este campo de aprovechar la fuerza motor que tenía de cambio el fenómeno de las drogas, lo hemos desperdiciado. Y la prueba que hemos desperdiciado es el fenómeno del botellón. Es decir, es perfectamente razonable que una sociedad adulta, y además el adolescente lo está esperando y lo desea y lo necesita, marque normas de convivencia. Es absolutamente razonable. Mi hijo, las veces que me ha echado en cara algo, siempre las que más me han echado es las pocas normas que tenía. O sea, siempre son las que más me han echado. Entonces, es absolutamente razonable que una sociedad diga la diversión en la noche, en la calle, con ruido, tiene que tener esta serie de normas. En Portugal te hemos dicho la diversión en las lonjas tiene que tener una serie de normas y nos hemos puesto a trabajar, se han puesto el equipo a trabajar, que trabaja en prevención, a trabajar con los adolescentes para establecer entre todos las normas. Y las normas es lo de menos. ¿Qué más van las normas que salgan? Lo importante... Sí, no, yo iba a decir una ponencia, pero ya la acabo. Lo importante es ese proceso de trabajo que ha habido de unos adultos con adolescentes para compartir ideas y decir esto los adultos no queremos, esto los adolescentes queremos, y llegar a un consenso, y la maduración que supone para el adolescente entrar en ese proceso de debate es lo suficiente como para que el resultado sea lo mismo. Esa es un poco la coordinación de la competencia. Muchas gracias, Javier. Les aseguro que hacer de moderador, el elemento más difícil que tiene el hacer de moderador, decía, no es moderar a los ponentes, dada su calidad, sino morderse la lengua para no intervenir en los debates. No diré más. Pero desde esa perspectiva, déjenme que les agradezca efectivamente su presencia y a todos ustedes su atención y les pida disculpas por haberles robado unos minutitos del próximo café. Muchas gracias. Buenas tardes. Perdonad.